¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en el ABC de tu dinero queremos tocar un tema que para mí está muy presente, quizás todavía no tiene la visibilidad amplia, ¿no? El impacto que puede llegar a tener en la economía, en la sociedad en la que vivimos, que es el tema de la longevidad, el aumento de la esperanza o expectativa de vida. Hay sociedades donde este fenómeno ya se está manifestando, donde se esperan realmente cambios demográficos muy significativos en cuanto a la proporción de población mayor de 60 años y población menor a 18, ¿no? Cambios donde uno diría, bueno, esto se sostenía de este modo, ¿no? Con una población joven que era capaz de abastecer de los recursos financieros a aquellos que entraban en una edad donde se retiraban del mercado laboral. Bueno, hoy la realidad ha cambiado sustancialmente. En algunos países, básicamente en América Latina, todavía se disfruta de lo que se llama el bono demográfico, ¿no? Donde todavía esta ecuación de jóvenes respecto a adultos mayores es favorable, pero todo tiene fecha de vencimiento y esto se estima que para el 2030 empiece a mutar. ¿Qué nos interesa del tema de la longevidad? Más allá de la buena noticia que podemos decir, significa que nuestra esperanza de vida, los años que tenemos por delante para vivir, van a ser más. Bueno, es ver si de algún modo vamos a contar con los recursos para sostener un nivel de vida acorde a nuestras expectativas. Así que, si queremos empezar, podemos preguntarnos, en nuestro país, ¿no? En tu país, ¿cuál es la esperanza de vida que se conoce hoy? ¿No? Tuvimos que ahí en la pandemia hubo un pequeño descenso, eso se recuperó. Y bueno, planteamos esta pregunta: ¿cuántos años se espera que viva una persona? Las mujeres viven más que los hombres, esto ha sido así marcado desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos años? ¿No? Más de 70, más de 75. Bueno, cada uno irá haciéndose esta pregunta. ¿Y por qué es importante esta pregunta, más allá, si queremos llamar así, de lo anecdótico? Porque hasta ahora la sociedad se ha movido de un modo donde las personas hasta una cierta edad trabajan, a una determinada edad se jubilan, y acá aparece una diferencia. Cuando sabemos que una persona se jubila, sabemos que por lo general el ingreso como trabajador pasivo es menor al ingreso que obtenía cuando estaba como trabajador activo. Esto se llama tasa de sustitución, ¿no? Es decir, cambio un salario como trabajador activo y paso a recibir un ingreso como trabajador pasivo. Luego, por lo general, esta cifra no es igual, siempre es menor. Entonces, empieza a tener importancia saber cómo voy a funcionar yo en un entorno donde hay una esperanza de vida, esa esperanza de vida se ha extendido y se espera que todavía se extienda más, me voy a jubilar a una edad y me van a quedar unos años donde yo tengo que hacer un cálculo, de decir, bueno, ¿cómo voy a funcionar si los ingresos, digamos de una manera, un enfoque primario, los ingresos provenientes de la jubilación van a ser suficientes para mantener ¿qué? Mi nivel de vida esperado? Partimos de la base que cuando estábamos en actividad podíamos alcanzar y sostener un nivel de vida razonable y deseable. La realidad puede cambiar. La realidad puede cambiar. Y claramente, si pensamos que la cantidad de años que voy a tener que sostener con una cantidad de recursos determinada, ya sea en forma individual, eso lo vamos a ver ahora más en detalle, o en los sistemas jubilatorios en su conjunto, ¿no? Empieza a ser un dilema y una preocupación creciente. Por poco que exploremos, vemos que esta realidad empieza a manifestarse en los países donde decíamos el fenómeno de la longevidad ya está impactando. Son sociedades que se dice están envejeciendo en su conjunto, porque la presencia de las personas mayores a 60 años cada vez es más creciente, ¿no? Y el sistema que hasta ahora de alguna manera venía ajustándose en algunos casos con una extensión
de la fecha de jubilación de las personas ya no resulta suficiente, ¿no? Es decir, la cuestión de la longevidad y su impacto en los sistemas de pensiones, en los sistemas de salud, es una cuestión que requiere un abordaje multifactorial, ¿no? Multicausal. Entonces, ya no solamente el tema del alargamiento de la edad jubilatoria es la receta, sino que vemos que se echa mano a muchas más cuestiones y aún así resulta en muchos casos insuficiente, ¿no? Es muy difícil en la ciencia de la escasez, en la economía, poder satisfacer a todos, a los que están trabajando, a los que ya dejaron de trabajar, y ahí me parece que es una cuestión que debemos comenzar a considerar. En Argentina hay una cuestión extra, que es el tema de la sustentabilidad del sistema jubilatorio y el rol de la informalidad, ¿no? Hay sistemas jubilatorios que se apoyan en un esquema solidario, donde no se apoyan o no funcionan sobre la base de esquemas de capitalización individual, ¿no? En los extremos, un esquema solidario que reúne recursos y de alguna manera con algún grado de sabiduría lo distribuye entre las personas que tienen las condiciones para acceder a un beneficio jubilatorio, y sistemas de capitalización individual. Aquí en América Latina, como decimos, existen estas modalidades y, bueno, ahí también, ahí hay que ver, porque me dice, bueno, yo tengo mis recursos funcionando en una cuenta de capitalización, pero me parece que todos debemos empezar a tomar conciencia que es altamente probable que, por más que hayamos acumulado recursos, esos recursos pueden tornarse insuficientes. Entonces, acá se plantean algunas posibilidades, porque la realidad es que nosotros tenemos llegado a un punto que sostener un nivel de vida, un nivel de gasto que sea acorde a nuestras expectativas y a nuestras posibilidades financieras, y hay que ver si los recursos acumulados van a ser suficientes o no, y si hay que generar recursos extras, de dónde van a salir. Podemos plantearla, si quieren, la película en el tramo donde la persona está próxima a salir del mercado laboral activo, y estamos viendo también en este plano que más allá de los esfuerzos que hacen los sistemas de pensiones para que las personas se retiren más tarde y de alguna manera dilaten o difieran la presión sobre el sistema jubilatorio, muchas personas también están eligiendo seguir trabajando, ¿no? Es decir, cuando pueden ejercer una opción de continuidad laboral, lo hacen. Uno puede decir, en parte por esta cuestión, porque dicen, bueno, no quiero pasar a un sistema donde el ingreso que voy a percibir es menor al que recibo actualmente, porque eso va a impactar claramente en mi calidad de vida. Pero por otro lado también, la longevidad tiene otros atributos que tienen que ver fundamentalmente con una mejor aptitud de las personas para vivir más tiempo. No solamente es una cuestión estadística, sino que están preparadas, motivadas e interesadas en seguir participando en la vida laboral activa. Eso puede generar, como digo, un alargamiento por parte de la elección del individuo, es decir, bueno, trabajo más tiempo, es decir, voy a estar menos tiempo dependiendo de los ingresos que me pueda suministrar el sistema jubilatorio, y bueno, de esa manera, si queremos llamar así, achico la brecha. Finalmente, digo, estamos planteando una diferencia entre la esperanza de vida y el tiempo en que puedo funcionar dependiendo del sistema jubilatorio. La realidad es que, más allá de las opiniones personales, uno puede ir viendo que los sistemas jubilatorios están teniendo cada vez más y más dificultades por este y otros factores, informalidad, por ejemplo, dificultades de seguir aumentando la carga impositiva sobre empleadores y empleados, sobre el sistema tributario en general, para sostener un sistema que demanda cada vez más recursos, ¿no? Si queremos seguir dando prestaciones a todos los que ingresan, la cantidad de recursos necesarios es cada vez mayor y de algún lado tienen que salir. Y ahí empieza el dilema, ¿quién va a pagar esta cuestión? Entonces, al que está, ya digo, próximo a egresar, esperamos que haya tomado quizá alguna previsión, ¿sí? Puede seguir trabajando más tiempo, puede pensar
en consumir parte de sus ahorros, si esos ahorros estuvieron formados y estuvieron pensados de algún modo para sostener total o parcialmente la diferencia entre lo que va a ser su haber jubilatorio y su necesidad de ingresos para sostener su presupuesto financiero. La cuestión de la educación financiera es una cuestión claramente preventiva. Y cuando hablamos de prevención, en este punto en particular, uno puede decir, la longevidad es una cuestión que le interesa solo a los adultos mayores. Y es claramente un error. La longevidad es un dato social, económico, político, que interesa cada vez más y que debe ser comprendido con la mayor antelación posible. Porque si pensamos que los individuos tienen que ir formando paralelamente a lo que puede llegar a recibir de un sistema jubilatorio, de un sistema previsional, como un beneficio en el futuro, cada vez somos más conscientes que eso va a ser insuficiente. Ese es un dato. Entonces, la idea es ir pensando cómo y de qué manera y desde cuándo tenemos que empezar a generar este fondo, si queremos llamar así, complementario. Hay países que han pensado esquemas para que los individuos vayan realizando aportes a lo largo de su vida, de manera de contar con un sistema de lo básico, lo que puede brindar el sistema previsional, más aquello extra que la persona fue descontando de su consumo presente para fortalecer su consumo futuro. Eso es ahorro, ¿no? Y hay sistemas donde esta previsión lamentablemente no existe y por lo tanto forma parte de la decisión de cada individuo, de cada hogar, el tomar esta decisión. Siempre decimos desde el momento más temprano, ¿sí? Porque los esfuerzos que se realizan si uno comienza en la formación de un capital para los 20 años o 30 años próximos, uno dice, bueno, qué lejano me suena todo, pero también podemos decir, hoy por hoy, el esfuerzo que tengo que realizar es significativamente menor si tomo buenas decisiones de inversión, si aprovecho lo que llamamos el milagro, el fenómeno del interés compuesto, es decir, voy generando una masa de ahorros con un propósito determinado. Acá, de alguna forma, rige este concepto de las cuentas separadas, dinero para algo, ¿sí? Dinero como objetivo y quizás dinero que no se puede tocar salvo situaciones extraordinarias, sino haberse tentado a decir, bueno, tengo esto, recién dentro de 25, 30 años lo voy a necesitar, ¿por qué no tocarlo ahora? Es decir, una conducta, una decisión y unos objetivos. Esta idea tiene que estar empezando a instalarse, abandonar una visión cortoplacista, tomar conciencia de que este fenómeno, lejos de desaparecer, el fenómeno de la longevidad es un dato y su presión sobre los sistemas previsionales y jubilatorios es otro dato todavía mucho más contundente, ¿sí? Entonces, esta decisión, cuanto más rápido, mejor. Será tarea de los organismos del Estado, de las empresas, ¿no? Que tengan en su personal la visión de instalar esta necesidad y buscar, según las características de la economía, instrumentos que permitan la formación de ese capital. Y como decimos, el Estado también tiene un trabajo extra que hacer, más allá de sostener el sistema previsional tal cual lo conocemos, ¿no? Cada país, como dijimos, tiene su realidad y busca su estrategia acorde a la cultura, acorde a los recursos, ¿no? A una serie de factores. Y uno de los puntos que me parece que no podemos perder de vista es que en una sociedad donde los impuestos, lejos de desaparecer, ejercen una gran presión sobre los ingresos de los ciudadanos, es promover el ahorro para el futuro, ¿sí? Promover las figuras como seguros de vida, seguros combinados, seguros de retiro, es decir, la formación de fondos que cubran contingencias que lamentablemente sabemos que pueden presentarse, y por otro lado también seguros de retiro que vayan pensando en la formación de un capital para poder disponer, como dijimos, al momento de retirarse. Si uno decide seguir trabajando, si la elección es seguir trabajando después de una determinada edad, que sea una decisión positiva y que no sea una decisión por necesidad, ¿no? Esa sería la intención. Y ahí, como decimos, en el tema de impuestos, me parece que los estados tienen mucho que hacer y
es una forma también de llamar la atención y de poner sobre la mesa la cuestión de la longevidad. ¿Cómo? A través de deducciones impositivas para aquellos que ahorren, ¿sí? Para aquellos que ahorren en su futuro. Para los datos, cada uno puede mirar en los impuestos, en el impuesto a las ganancias o los impuestos a los ingresos que existen en cada país, a la renta, cómo funciona cada uno y qué deducciones admite en este plano. ¿Sí? ¿Qué permite deducir? ¿Qué montos? ¿Qué grado de significatividad tienen? ¿Qué beneficio significa hoy sacrificar consumo en pos de la formación de ese capital? En Argentina estamos lejos de generar un estímulo hoy por la conformación de seguros de vida o seguros combinados. Estamos hablando de un monto de 42.000 pesos anuales. Estamos hablando realmente de una cifra menor a 4.000 pesos mensuales, es decir, una cifra realmente insignificante. Lo que puede estar mostrando en parte una cuestión, para algunos dirían, de voracidad impositiva, de no querer ver mermada la recaudación, pero sería más preocupante aún pensar que se trata de una cuestión de miopía en cuanto a lo que va a ser el tema del impacto de la longevidad, ¿no? Estamos todos alertados, estamos todos alertados. Hay datos de la realidad que muchas veces la coyuntura no nos deja ver, pero eso no escapa que ese dato esté tomando un volumen, tomando un tamaño, una dimensión que va a ser significativa. Los que están más próximos a la salida al mercado laboral quizá lo ven con más crudeza. Los que están más lejos quizá todavía no lo registran. Bueno, el rol de la educación financiera, y en esto nuestra pequeña contribución desde la ABC de Tu Dinero es llamar la atención sobre estos puntos. Es diríamos, uno de los factores centrales para revalorizar la lógica y el valor del ahorro. ¿Sí? Revalorizar la importancia del ahorro. ¿Sí? Así que bueno, les dejo la inquietud. Vamos a seguir agregando contenido sobre el tema de longevidad y economía plateada, porque me parece que es un tema que se está instalando de vuelta en muchas sociedades, tiene mucha visibilidad. Así que esperemos hacer nuestra pequeña contribución desde la ABC de Tu Dinero. Te agradecemos por acompañarnos, te agradecemos compartir los contenidos. Si no estás suscrito, suscríbete, nos ayuda mucho a seguir aumentando la masa de suscriptores y la visibilidad de nuestro canal. Muchísimas gracias.